hemos estudiado por esto. Porque estudiamos como causante de resfriado común, como cualquier virus, que el rinovirus, que vamos a estudiar luego, que produce una infección respiratoria. Pero después hemos visto pues, que no solamente producía esto, ¿no? Claro que en otras latitudes ha desarrollado casos graves, bastante graves, pero en nuestro medio simplemente, y en muchos del mundo, casi en la mayor parte, sí se conocía este virus como participante de problemas respiratorios, pero sencillos. Y aquí hay varios. Está el coronavirus alfa 229E, el NL63, también que es el alfa, el OC43, el beta, y nosotros sabemos que dentro de lo que nos importa relacionado es el beta. Este es el que les decía, miren, el MERS-CoV-2, el beta coronavirus que causa el síndrome respiratorio del Medio Oriente o MERS, con casos gravísimos. El SARS-CoV, el coronavirus beta que causó el síndrome respiratorio agudo, SARS, gravísimo, con muchas causas, con mucha mortalidad. Y este nuevo, que es el 2019 en el CoV. ¿Por qué es 2019? Porque a nosotros nos llegó el 2020, pero empezó ya el 2019 en otros países. Y de ahí es que llegó, y como empezó el 2019, es que se puso esa denominación. Este es el agente causal esquemáticamente, que tiene un genoma de ARN y que en la parte de recubrimiento están las proteínas N de la nucleocápside, la S de la espícula, E de envoltura, que están protegiendo a este genoma para que se produzca la infección cuando ingresa dentro del organismo, fundamentalmente a través de la inhalación, ¿no? Que es el mecanismo importante. Están las espículas y las proteínas que van a sintetizarse para conformar la estructura del virión, donde esta espícula o espiga que se le llamaba es aquella que se va a acoplar al receptor específico que se encuentra en la superficie de las células infectadas. ¿Cómo se llamaba esta célula? Neumocito tipo 2. Neumocito tipo 2. Donde están estos receptores del AC2, donde la espícula se va a acoplar para poder ingresar. El virus ingresa por endocitosis, formando una envoltura y al ser atrapada en ella se decapsida, se libera el genoma y este genoma, que es de polaridad negativa, se va a replicar a positiva, se forman los genomas, los genes, mejor dicho, los cromosomas, y a partir de esa información se va a sintetizar todas las proteínas que configuran el vellón. Y luego se produce la envoltura. ¿De dónde obtiene? De la membrana del retículo endoplasmático rugoso. Es la envoltura que va a ir directamente para estas proteínas que se forman acá, como los glúcidos, directamente externa, al ubicarse aquí, y luego la célula o el virión es exportado hacia el exterior, con todo el potencial de poder infectar nuevas células, como se llegó a desarrollar. Estas son justamente lo que hablábamos del SARS-CoV-1, el MERS-CoV y el SARS-CoV-2. Estos son otros que se habían producido por este mismo virus, pero que felizmente fueron limitados, no fueron números grandes, no fue que viajó por el mundo como este virus, pero sí ocasionó infecciones graves. Lo bueno de estas era el RO. ¿Qué es el RO? El RO es la capacidad de infectar a nuevas personas. En el caso, por ejemplo, del SARS-CoV-1, es de 1.8 a 2.5. ¿Qué significa? Que una persona puede infectar a otra a hora y media. Casi es nada. En el caso del MERS-CoV, a menos de una. Entonces, ¿qué significa esto? Que no va a difundirse la infección rápidamente y que puede controlarse porque es un número pequeño quienes se llegan a infectar. Esa fue la ventaja de estos frente a ese que fueron un poquito más del doble que se produjo en la China, pero que también no era grande comparativamente a la que tuvimos. ¿A cuántas personas puede infectar una persona con COVID? 30. Una. ¿A cuántas? No se acuerda. Estas son las estadísticas que conocemos sobre él. Para mí, totalmente falsas. ¿Por qué son falsas? ¿Cuántos de ustedes aquí que han estado con COVID han ido al hospital?
¿Cuántos de aquí han tenido COVID? Todos. Mejor voy a preguntar, ¿cuántos no han tenido COVID? Ya, hacen la prueba en el laboratorio, ¿eh? Háganse la prueba. Digan, la doctora Noemí nos ha dicho que nos hagan a nosotros esta prueba. Por favor. Va a ser como estos 3 niños que juraban que nunca habían tenido COVID y después buscar que tuvieron COVID. Miren, aquí nomás son como 50, ¿verdad? Sí. ¿Esos 50 están acá? Es para que No están. Lo que sí es real, definitivamente son las muertes, porque nadie ha enterrado su cadáver en su casa. Eso sí ha tenido que ser notificados estadísticamente para ver. Y recuerden que la doctora Macetti, que me da tanta pena la doctora Macetti, tremenda neuróloga, reconocida mundialmente, cómo ha podido malograr su carrera profesional habiéndose vacunado con una vacuna que no le correspondía. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Que fue la ministra de Salud. Bueno, no se acuerdan. La doctora Macetti, no, más ella no, sino uno de los ministros, tuvieron tantos ministros de salud en aquella época, conjuntamente con Vizcarra, negaron, no es que no se escondieron los cadáveres, pero estadísticamente dijeron que los que estaban muriendo, muchos, no correspondían al COVID. Entonces se mostraba una tasa de mortalidad bajísima que después tuvo que sincerarse y decir realmente estos fueron los que murieron por COVID. Pero al principio veíamos como que no morían, sin embargo estábamos viendo ahí cómo salían de la televisión de las casas los muertos, ¿no? Entonces estos datos no tan reales, bueno, los de muertos sí digo, pero lo otro no es tan real. Y creo que eso no solo sucedió en Perú, sino a nivel mundial. Y ese es el RO coronavirus. ¿Cuántos infecta este? 1.3 al principio, pero después ¿cuántos se morían? Y en este caso fue bromas, en los últimos incluso eran mucho más infectantes. O sea, mayor número de personas podían infectarse a partir de uno solo, por eso fue lo grave. La sintomatología, ¿qué les puedo decir? ¿Algo nuevo que no hayan tenido? Bueno, unos han tenido una cosa, otros han tenido otra, otros han tenido otra, otros han odiado, no sentían sabor, no se intensificaba el sabor. Yo lo más triste de mi vida ha sido que antes de la pandemia, antes del COVID, antes que me tuviera el COVID, yo comía rocoto, pero quedaba en mí, me encantaba, yo no sentía picante, me decían que tiene la lengua como la del loro, ya, que no sientes. Y después del COVID, después se me dio, no, bueno, ahora ya un poquito, o sea, no podía tolerar ni siquiera un poquitito de picante, me quemaba hasta el Espíritu Santo. O sea, cómo varió la sensibilidad de muchas personas. Entonces, hay un libro, que no es cualquier libro porque está editado por la editorial Panamericana, que dice todas las secuelas que ha dejado el COVID. No existe un solo órgano en el cual no haya dejado alguna secuela. Todos. No quiero decir que en todas las personas, todas las secuelas. En uno ha podido afectarse su hígado, en otro ha podido afectarse su pulmón, en otro ha podido afectarse en otro pero no hay uno. Dije, a ver, óseo, y me duelen las rodillas, ¿no? Puede haber óseo muscular, si dejo. Había, cuando empecé a leer. Así es que, lamentablemente, ha dejado huella. Y ojo, para la gente que hay que lavarles el cerebro, no es la vacuna. La gente dice, porque te vacunaste tienes eso, la vacuna produjo esto, la vacuna produjo aquello. No es la vacuna, es el virus el que ha dejado ese tipo de secuelas en las personas. Y aquí, ¿cómo se iba traduciendo y qué exámenes pedimos nosotros a lo largo de la evolución del proceso? Lo que teníamos a la mano para poder ver era esta saturación de oxígeno, que creo que todo el mundo lo tiene en su casa, el aparatito para medir, porque estábamos ahí con un resfrío y estábamos, nos caía un poquito de moquitos y estábamos ahí con el saturómetro, a ver si está cambiando o no está cambiando, que en realidad era un parámetro importantísimo, porque la gente aparentemente estaba bien, pero ya su pulmón estaba comprometiéndose y la única forma de evaluar era el saturómetro, ¿no? Y con ello la gente iba al hospital, no sé a qué, porque no había ni siquiera camas. ¿Se acuerdan al principio? ¿Cómo fue lo trágico?
y la gente como vendió hasta sus casas por comprarse los balones de oxígeno, que era lo ideal, y que había sucedido tantas cosas a lo largo que ya, ¿cómo es que se llegó a poder pedir todos estos exámenes? Ya después. Toda la gente que moría, ¿qué le hacían al que moría? ¿Qué le hacían? No, los quemaban. Los quemaban. Ni siquiera se les permitía a los familiares poder verlos, se les metían en bolsas negras y eran incinerados. Todos eran quemados. Les entregaban su cajita, creo que les entregaban la cajita de sus cenizas. Todos sabían que habían muerto y que estaban incinerados. Cuando el paciente entraba a UCI, ya era la despedida, que sabían que estaban entrando a morir. Había un médico acá, profesor de ginecología, que no quería entrar a UCI, porque nadie salía de UCI. Y fue terrible, porque los hijos decían, papá, tienes que ir, tienes que entrar. No quería, y contra su voluntad, ingresó a UCI y obviamente falleció, ¿no? No sabía que se iba a morir. Primero porque quienes estaban intubando, ya todos los de UCI, los especialistas estaban en sus casas, por mayores, no podían estar atendiendo. Habían algunos jóvenes, sí, pero tantos que tenían que atender, que intubaban los patólogos, intubaban los ginecólogos, o sea, intubar un cuello de útero, estaban intubando ahí una nariz, ¿no? Entonces eso creó complicaciones graves y el estadía, como hemos estudiado, en UCI tiene sus consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias? ¿Qué les pasa a los pacientes en UCI? Se infectan con bacterias intrahospitalarias graves, intrahospitalarias, y esta era la causa de muerte, no era el virus, era la causa. Pero además que en Italia, los médicos de Italia decían, estamos quemando a la gente y no sabemos realmente por qué están muriendo. Así es que se vistieron bien y a escondidas hicieron necropsias de los muertos. Sacaron tejido del cerebro, del riñón, de hígado, de todos los órganos y los estudiaron. Y en el estudio se encontró que a nivel de todos los órganos había un daño vascular endotelial con la formación de trombos y que esa era la causa de muerte en los pacientes. Esa información condujo a que en el tratamiento se incluyera el anticoagulante, la enoxaparina. Y con la enoxaparina y oxígeno, los pacientes empezaron a salir, y se empezaba, apenas se tenía la radiografía de la tomografía, mejor dicho, con las lesiones que estuvieran incipientes, inmediatamente el paciente iba siendo tratado así. Esto se difundió a nivel mundial y eso ayudó enormemente en la recuperación y evitaba las complicaciones posteriores en los pacientes. Claro que tenemos que subrayar el hecho importante de que la protección de la vacuna fue fundamental. La vacuna fue fundamental en el proceso. Entonces, a lo largo de todo el tiempo, si ustedes, ¿en qué año estaban ustedes con la pandemia? Cuarto. ¿Qué año del colegio? ¿Cuarto? ¿Tercero? Tercero de media. ¿Ya tenían interés en estudiar medicina? Sí. ¿Ya se sentaban en la televisión, para mirar la televisión sobre lo que estaba sucediendo o se iban a jugar PlayStation? Minecraft. Y si alguno ya tenía interés en estudiar medicina y se sentaba a ver la televisión, podía haber estado viendo que cada día había una nueva información, y nueva información, y nueva información, y nueva información, y nueva información, que realmente todo cambió hasta el final, cuando lo único que necesitamos para evitar el COVID, aparte de la vacuna, ¿qué es? Mascarilla. Y lavado de manos. Sin embargo, han visto los médicos se vestían como astronautas para entrar a las salas, para estar en el hospital. Fue todo un rito, pero terrible, y que no fue necesario. Aún en sala de operaciones. ¿En qué momento? Perdón, en sala, en UCI. ¿Cuándo entraban a UCI los pacientes? El día 14, el día 20. ¿Dónde está la carga viral? ¿Dónde encuentro el virus? IgM, ya está IgM por acá. ¿En qué momento encuentro PCR positivo? Acá todavía puede haber un poquitito, pero
pero no hay nada importante. Sabemos si ya no había carga viral. Era necesario que se vistan los pobres ahí con sus ampollas acá en la nariz. ¿Vieron cómo estaban las caras de los médicos por las gafas que tenían que usar? Dermatitis irritativa. Y todo ese proceso que duró 2 años, recién en 2 años se pudo determinar cómo podía vencerse este virus, pero después de que haya matado. Entonces, a lo largo de este tiempo, ¿cuáles eran las pruebas que nosotros teníamos? ¿No? ¿Qué pruebas se habían dado y qué pruebas no se podían tomar para poder asegurarnos que al principio las pruebas de las inmunoglobulinas no servían para nada y se llegó a usar PCR tan costoso para confirmar los diagnósticos, pero después llegamos al antígeno importante de menor costo que todos nos podíamos adquirir en las farmacias para hacer el diagnóstico. ¿En qué deben estar preparados los países? Vigilancia epidemiológica activa, detección temprana, prevención de la propagación del COVID, aislamiento de los manejos y compartir toda la información para el estudio epidemiológico. La toma de la muestra, como se hicieron los estudios, estamos haciendo en la práctica la prueba del antígeno, que estoy haciendo llorar a varios, porque quieren, ¿no? Porque soy muy delicada en este caso. Pero Eso sí, tú. sobre todo los chicos, no son tan cobardes los chicos para los procedimientos, ¿eh? Naturaleza propia de los hombres. Las chicas son más fuertes. Los otros están ahí llorando, se les caen las lágrimas. Y yo lo hago, pues. Les han tomado la prueba del PCR en un laboratorio o la antigénica. El hisopado. Ahí, así, ¡zas! Sí, de frente. Terrible. Yo he hecho todo suavecito, hasta que se choca con la pared posterior de la coarta, ¿no? Ahí. Pues ahí hago mi jugadita para sacar las secreciones aquí. Un chico me dijo ayer, ¿qué me dijo? Que yo llego hasta su cerebro. El sentido que yo hice ahí, cerebro. Y las vacunas. ¿Quiénes tienen las 5 vacunas? La última, la bivalente. ¿Nadie tiene la bivalente? Yo tengo la bivalente. Wow. Yo tengo 4. Y esta ha sido de todos los tipos. Todos los tipos de la vacuna. Y vamos a tener estas probablemente este virus sigue mutando. Por ahí en una de las mutaciones puede venir uno que estamos teniendo en este momento. Bueno, sí tenemos COVID. Semana 39 de 2025. China, era China, ¿no? Claro, por la 39, 40, 41, 42, 43. Vino pocas dosis. Hay COVID. Pero hay COVID que no está necesita hospitalización, los casos últimos sí, pero no ha necesitado UCI. No ha necesitado UCI. Estos son los casos confirmados hasta aquí. En esta semana, 25 que estoy en enero, miren cómo se elevó, luego ha ido bajando y ahora está bajo. Y los datos, casos confirmados, 4.519.000 en el Perú. Mentira. Muy Mentira. pocos. Yo, así honesto, mira, aquí nadie, ustedes sus casos han sido informados de Anula y hay ninguno. Entonces, si no hay ninguno, y en todo lado, yo estaría duplicando hasta diciendo 7 millones, 8 millones, y no estaría errando. Aquí sí no puedo hacer nada, que es la verdad, ¿no? Recuperados, la resta de los 8 millones menos esto. Somos los sobrevivientes. Pruebas realizadas. Miren, ¿en qué grupo están ustedes? Yo estoy aquí, en este millón. Yo estoy aquí. 6 millones. 6 millones. ¿Ustedes 3 dosis? Sí. 4 alguno? 2? 2. No, ¿sí 3? 1. ¿Alguien no se vacunó ni una? Por religión algunos no se vacunaron. ¿Alguien no se vacunó ni una siquiera? Porque ha habido gente, familias, papás, Yo tengo tíos. no, Sí, yo porque el chiquito se va a volver sonso, más de lo que es. ¿No? Había gente que no se vacunaba. Había una doctora muy linda, guapísima, una doctora radioterapista que trabajaba en el seguro. Una vez vino acá, no trabajaba con nosotros,
y todos los chicos estaban así. Y era muy guapa, guapísima, muy bonita. Y esta doctora no se vacunó, no quiso y se murió. No. Que algunas personas pues tienen sus ideas y que no, y que no, y no le rogaron para vacunarse, no. Médico, ¿eh? Hubo un profesor aquí, que enseñaba biología y genética molecular e inmunología. Y el requisito para volver a enseñar al volver de la pandemia era mostrar la cartilla de vacunaciones. Y él no se vacunó. Y no quiso vacunarse y ya no fue profesor de la carrera. Muy buen profesor, era muy bueno. Hasta el día de hoy no se vacunó. Pero es de los sobrevivientes que no se vacunó. La doctora Bonita no se vacunó. Prevención. Nada de esas prevenciones. Ustedes han estado el 31 así apretujados en la San Francisco. O sea, ¿no? Lo que sí creo que, y me agrada ver a muchos chicos alguna vez en la clase que vienen con su mascarilla. Como que hay mucha conciencia de que ellos son focos infecciosos y que podrían evitar transmitir el virus. Eso de verdad para mí, cada vez que veo a una persona con su mascarilla me da mucho agrado porque alguno ha alcanzado esa madurez de responsabilidad de protegerse, no solo, él no se está protegiendo en realidad, está protegiendo, o también se está protegiendo, porque está evitando que pueda agregarse una infección bacteriana que podría agravar su proceso. Pero creo que además lo hace por proteger al entorno. Lavado de manos y mascarilla, fundamental. Evitar que no vayan a las aglomeraciones, para ustedes, imposible. ¿Verdad? Imposible. Tengo tiempo.